Bien, chicos, buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver la agenda de este día. Bien, como contenido socioemocional tenemos la comunicación asertiva y como tema de clase, como todos saben, hoy iniciamos las exposiciones de historia del teatro. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, una habilidad personal y profesional. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Esto no es el hecho de que hay que ser sincero y usted va a decir como se le venga la idea en el momento y puede ofender a la persona, ¿verdad? No se trata de eso, porque hay personas que dicen, bueno, yo soy sincera y digo las cosas como son, en la cara, dicen, ¿verdad? Entonces, sin preocuparse de que la otra persona se pueda ofender. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que eso no se refiere a una comunicación asertiva o sincera. La asertividad parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos. Veamos algunos de ellos, algunos porque en la guía yo les he puesto más derechos asertivos. Espero que ustedes los lean. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Yo sé que ustedes a lo largo de la semana han visto este tema con sus profesores y espero yo que se hayan hecho ya una idea bastante general y asertiva, ¿verdad?, de lo que es la asertividad, la comunicación asertiva. Bien. Bien, chicos, les voy a compartir en pantalla la autoevaluación que ustedes van a estar ocupando, los grupos más bien que pasen el día de ahora al finalizar la clase. Fíjense bien, yo les voy a dar un enlace. Si se fijan, aquí he dejado grupos hasta el 10, porque es probable que lleguemos hasta el 10, porque después quiero hacer la ronda de preguntas, ¿verdad?, que espero terminar este día. Y con los otros grupos iniciaríamos seguramente que el próximo viernes, pero sí, las preguntas sí las tengo que hacer ahora, ¿verdad?, porque es parte de su 30%. Cuando usted ingrese acá, va a encontrar esta checklist que es su autoevaluación y coevaluación. Esta es del segundo 35%, porque ayer los niños de octavo me estaban mandando, a pesar que yo les mandé el enlace para la autoevaluación, ellos pensaron que quizás era la misma y no lograron hacerla el día de ayer, ¿verdad? Y sí lo lamento mucho porque acuérdense que son notas
que tienen que ser evaluadas este día. Les voy a explicar. La autoevaluación es personal, la completa cada estudiante según lo que trabajó en la actividad. Como esta ya está en cada, fíjense bien, en cada carpeta de grupo, no es necesario que la descarguen, sino que ahí mismo van a poner ustedes sus notas, ¿verdad? Y van a poner su número de lista. Aquí está, mire, está señalado el número de lista. Usted pone su número y hacia abajo se va evaluando y al final aquí está una nota. Esta es la autoevaluación. No la puede llenar un integrante de todo el grupo. Esto no. Van a ingresar todos, voy a dejar por eso para que puedan editar todos los integrantes de este grupo y tienen que hacer su autoevaluación. Las casillas que aparezcan en blanco aquí es que no hicieron su autoevaluación porque quizás no estuvieron en clase. Bye. Ahí los leen y cada una, mire, pertenece a un puntaje, ¿verdad? Ahí está. Señor. Ahora, voy a explicar esto. Voy a explicar esto primero. La coevaluación. La coevaluación, si es para admitir, ahorita lo estoy haciendo. La coevaluación es una nota grupal, entre todos la completan según lo que trabajó cada estudiante en la actividad. Aquí nuevamente se ponen los números de lista, pero aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? En todo caso, las notas van a ir aquí abajo. Y esto no lo llena cada integrante, sino que entre todos, ¿verdad? Van a poner la nota de cada quien. ¿Cuánto sacaron en esta actividad según lo que se trabajó en clase? Vaya, pregúnteme. Disculpe la pregunta, no le alcancé a escuchar. ¿En dónde dijo que estaba esta autoevaluación? Sí, yo le voy a poner el enlace al final de la clase. Ah, gracias, señor. Sí. Ah, ya, o sea que solamente sería para los grupos que hoy van a exponer. Exacto, así es. Ah, ok. Sí. Señor, y la parte que dice nota de autoevaluación, ¿nosotros lo vamos a llenar o usted nos lo va a llenar? Esa es lo que acabo de explicar en este momento, que esto lo llena personalmente al que le corresponde, su número de lista lo va a poner acá y lo llena la persona que ha estado presente en clase. Si no, pues esta casilla va a quedar en blanco. ¿Hasta qué hora yo voy a estar permitiendo esto? Hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde se va a archivar el Drive y ya no va a poder ingresar tan fácilmente. Va a tener que pedir permiso, ¿verdad? Así que estén atentos al finalizar la clase, pues. Si no logran ver el enlace aquí en el chat, que me han dicho que no lo ven, se los voy a poner en WhatsApp. Pero como repito, son del 1 al 10 los que van a tener que llenar esto y acuérdense que no la descargan, ahí mismo la van a llenar. Ahí mismo, porque ahí mismo está en la carpeta, cada grupo tiene su autoevaluación en la carpeta. Lo otro es que en la misma carpeta ustedes me van a poner este día también sus materiales de exposición, porque esos serán revisados para poner notas. Si usted este día no me lo sube, también después va a estar ahí pensando, pues sí, yo estoy viendo la evaluación ahorita, pero igual, siempre se revisa el material para poner nota. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio en estos momentos a las exposiciones. Les voy a explicar cómo vamos a comenzar. Vamos a comenzar desde el grupo 1 hasta el grupo 10. Después del grupo 10, nosotros iniciamos la ronda de preguntas hasta que pasen todos los grupos. ¿Ya? Para que la próxima clase ya solo me quede pendiente el grupo, del grupo 11 hasta el grupo 20 de exposición, ¿verdad? Y así terminamos la ronda de preguntas este día, que es parte ya de la ronda de preguntas que es parte de su 30%. Ahora, quienes preguntan solo es una persona del equipo. Quienes contestan, todo el grupo puede contestar, ¿verdad? Y les voy a decir de una sola vez, anoten por favor,
¿verdad? Para que sepan. Quiero ver, para mientras se prepara el grupo 1, por favor, para que comparta pantalla si es que hicieron material, ¿verdad? Si no, pues comenzamos. La cámara, Edwin, porfa, la cámara. Vale. Tienen ahí donde anotar, ¿verdad? Vaya. Cuando yo termine con el grupo 10, inmediatamente vamos a comenzar la ronda de preguntas. Tiene que estar listo. El grupo 1 le pregunta al grupo 20 y viceversa. El grupo 2, sí se entiende que es viceversa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Señor. El grupo 2 al 19 y viceversa, ¿verdad? Grupo 3 al 18 y viceversa, ¿verdad? El uno le pregunta al otro y el otro le pregunta al otro después cuando ya ha terminado de contestar. El grupo 4 al 17, el 5 al 16, el 6 al 15, el 7 al 14, el 8 al 13, el 9 al 12 y el 10 al 11 y viceversa. Eso ya lo dije, ¿verdad? Y fíjense bien, no tienen que responder si está correcto o no. Como yo estoy grabando la clase, quien evalúa eso soy yo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el grupo 1 dice, ¿cuáles son los autores españoles que y tal cosa? Y le dice el compañero, tal, ¿correcto? No, no le va a contestar ni correcto ni nada. Simplemente usted va a contestar y seré yo la que al final va a ver, según lo que han preguntado sus compañeritos, si está correcto o no. Sí están entendidos, ¿verdad? Sí está entendido esa parte. Sí, señor. Ok, vamos a comenzar. Grupo 1, ¿está listo? Sí, señor. Bien, compartan pantalla. Les voy a tomar el tiempo. Acuérdense que es de 2 minutos. Si se pasa de 2 minutos, pues me van a tener que disculpar, pero les voy a decir hasta ahí nomás. ¿Verdad? Bien, comenzamos. Buenas tardes. Nosotras somos el grupo número 1, que está conformado de los números del 1 al 6. Yo soy Daniela Alballero y voy a ser la expositora. Voy a empezar hablando sobre qué es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Es una manera de sentir y conseguir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que representa de manera distinta y particular en cada país donde se realiza. El teatro romántico usaba obras menos dramáticas con las que intentaban impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras guardaban un misterio. Los autores también utilizaban el teatro romántico para reflejar su visión de la vida. Algunas características del teatro romántico son: el tema principal es el amor y desencadena una serie de desastres. Se combina la prosa y el verso. Los versos pueden ser de diferente medida. Los personajes se sacan de un pasado histórico y abundan las escenas violentas. Se mezclan elementos trágicos con elementos cómicos. El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y Alemania, además de España. Alemania fue el primer lugar donde nacieron las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llegó medio siglo después a Francia y España. En Francia triunfa el melodrama. El teatro romántico en España irrumpe con fuerza en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes, y los autores principales escriben tragedias y melodramas. Los autores y obras del teatro romántico. En España hay numerosos autores románticos, pero destacan especialmente Duque de Rivas y José Zorrilla. La principal producción de Duque de Rivas fue Don Álvaro o La fuerza del sí no, y la de José Zorrilla nació en Valladolid y fue Don Juan Tenorio. Gracias. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Preparado? Grupo 2. Grupo 2. ¿Me avisan cuando estén listos, porfa? Para poner el tiempo. ¿Ok? Buenas tardes. Buenas tardes.
Somos el grupo 2 de noveno A y somos conformados del número 7 al número 12. Voy a exponer yo, Mónica Hernández, y nuestro tema sería el teatro romántico. Comenzamos con el origen. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, el origen. El romanticismo como movimiento comenzó a finales del siglo XVIII en Alemania. Este coincidía con las tendencias culturales que caracterizaron Europa. Entre los años de la Revolución Francesa a mediados del siglo XIX, esta rebelión artística se manifestaba mediante la liberación de la convención establecida, la subjetividad, la emoción que dominaba la razón y los cambios abstractos del humor y tono, sin ningún tipo de restricciones. Continuamos con las características del teatro romántico. Como primera característica tenemos la naturaleza como inspiración. La naturaleza proporcionaba a los artistas del teatro es una fuente de genio natural proporcional a su coherencia con el flujo universal. Como segunda característica tenemos estética trascendental. El teatro romántico trascendió los valores del momento. El arte encarnaba el ideal y mostraba la realidad como patética a la luz del ideal. Como tercera característica tenemos búsqueda de respuestas en el pasado. Esto se refiere a la búsqueda de los románticos mitológicos en el pasado, hizo avanzar la historiografía de la época anterior. Como cuarta característica tenemos el rechazo a las formas clásicas. El teatro romántico rechazó las 3 unidades de narración que serían tiempo, lugar y acción. Los autores escribían sin restricciones y usaban diferentes escenarios. Además, dividían las obras en actos y empleaban las medidas métricas que mejor se ajustaban a sus representaciones. Tenemos también cambios en el escenario. El escenario comienza a ganar importancia y la decoración cambia completamente de una obra a otra, transformando el teatro en un mundo diferente para cada pieza. Y por último tenemos el lenguaje elocuente y retórico. Se basa en el lenguaje, se vuelve elocuente y retórico y mezcla por primera vez los versos y la prosa. Entre los personajes representativos en el teatro romántico tenemos a Víctor Hugo, tenemos a Alfred de Vindy, tenemos a Alexandre Dumas, a Gauss y a Esquil, a Dumas de Rivas y por último José Zorrilla. Las obras más representativas del movimiento romántico sería Orgullo y Perjuicio en 1813, Cromwell en 1827, Hermione en 1831, El estudiante de Salamanca en 1840 y por último tenemos Rimas en 1871. Gracias. Okay, tuvimos 319. Bien prevenido, grupo 3. Buenas tardes. Mi Buenas nombre es Daniela Mejía, soy el número 18 y les hablaremos de la historia del teatro romántico. Nuestro grupo está conformado por los números del 13 al 18. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos de su característica fundamental en la ruptura con la tradición clasista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas de libertad auténtica en búsqueda constante por esos rasgos revolucionarios. Es incuestionable debido a que el romanticismo es de una manera de sentir y conseguir la naturaleza, la vida y al hombre. ¿Cuáles son sus características? El tema principal es el amor, que encadena una serie de desastres. Se combina la prosa con el verso
y esos últimos son en diferente medida. Los personajes se sacan de un pasado histórico y abundan las escenas vicentas. Se mezclan elementos trágicos con elementos cómicos. El autor hace prevalecer los sentimientos sobre la razón y busca conmover al espectador. Y se utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos de los personajes. La diferencia entre el teatro romántico y el teatro romántico en Europa y en España. Alemania es un lugar en que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega a medio siglo antes de que llegue a Francia y a España. En Francia triunfa el melodrama con un gran sentimiento por parte del público francés. Destacó principalmente Víctor Hugo, que escribió Los Miserables en una de las caras más conocidas del siglo XIX. En el teatro romántico de España, el teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes y los autores principales escriben las tragedias y melodramas. Los autores y obras del teatro romántico. Hay muchos autores en el teatro en España, pero sobresalen especialmente Duque de Rivas y José Zorrilla. La principal obra de José Zorrilla nació en Valladolid. Es Don Juan Tenorio, quien narra la historia de Don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas de Doña Inés, y esta también se enamora de él. Inés salva el alma de su amada por sus pecados y los dos mueren. Y La fuerza, sino que narra la historia de Don Álvaro, que se enamora de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Don Álvaro mata al padre y el hermano de Leonor accidentalmente huye. Y Leonor se va a un convento. Otro hermano de Leonor se los encuentra y mata a su hermana. Don Álvaro lo mata por accidente otra vez y se suicida. Muchas gracias. Bien, tenemos ahí 3 minutos. Prevenido, grupo 4. ¿Está listo, grupo 4? Sigo. Sí, señor. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 que está conformado desde el 19 al 23 y vamos a hablar sobre la historia del teatro del romanticismo español. ¿Qué es el romanticismo? Movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a fines del siglo XVIII. El teatro romántico. Las obras del teatro romántico tienen en común estas características. El tema principal es el amor, que desencadena una serie de desastres. Se combina la prosa con el verso y estos últimos son de diferente medida. El teatro romántico en Europa. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega a medio siglo antes que Francia y España. En Francia triunfa el melodrama con un gran sentimiento por parte del público francés. Destacó principalmente Víctor Hugo con Los Miserables. Y el teatro romántico en España. El teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principales escriben tragedias y melodramas. Autores y obras del teatro romántico. En la reproducción, el Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del sino, que narra la historia. Don Álvaro enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Don Álvaro mata al padre y al hermano de Leonor accidentalmente. Huye y Leonor se va a un convenio. Otro hermano de Leonor se les encuentra y mata a su hermana. Y Don Álvaro le mata accidentalmente otra vez y se suicida. Gracias. Bien, prevenido el grupo 5. Grupo 5. Ok. Hola, buenas tardes. Somos el grupo 5 de noveno A y Buenas tardes. yo voy a exponer Historia del teatro del romanticismo español. El romanticismo español. El romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales que en las artes rompe con los esquemas establecidos en el neoclasicismo, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu.
El neoclasicismo aún perdura en algunos autores, pero muchos que se reiniciaron en la postura neoclasicista se convirtieron ávidamente al romanticismo, como el duque de Rivas o José de Espronceda. El teatro romántico en España. El teatro es una parte fundamental del desarrollo del romanticismo en España. Frente al neoclasicismo, se alza el drama romántico. Este se plasma fundamentalmente en dos subgéneros que pueden ser la tragedia y también el melodrama, que eran los más adecuados a sus características, y desarrolla otro que es la ópera. El teatro romántico español lleva al escenario las tensiones de la sociedad y los conflictos existenciales del hombre, pero ambientadas en el pasado histórico o legendario de la Edad Media. Es un teatro de intrigas complicadas, de fantasmas, de bosques encantados, de ruinas grandiosas y, por supuesto, de amor y de muerte. Los elementos del teatro en España. Estructura. La regla de las 3 unidades impuesta en la Ilustración desaparece. Los dramas, por ejemplo, suelen tener 5 actos en verso, o en prosa y en verso mezclados con métrica variada. Escenarios. La acción teatral gana dinamismo al utilizarse variedad de lugares en una misma representación. Temáticas. El teatro romántico prefiere los temas legendarios, aventureros, caballerescos o históricos nacionales, con el amor y la libertad como estandarte. Personajes. El número de personajes aumenta en las obras. El héroe masculino suele ser misterioso y valiente, y la heroína es inocente y fiel, con una pasión intensa. Los autores destacados del romanticismo son Ángel de Saavedra, Duque de Rivas y José Zorrilla. Gracias. Muy bien, estamos bien con el tiempo, 2 minutos. Bien, prevenido grupo 6. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6, conformados por los números del 1 al 5 de noveno B, y les vamos a hablar del romanticismo español. El romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. En este se da prioridad a los sentimientos y es originado como una reacción revolucionaria contra el nacionalismo. Como eso es un audio, pónganle por favor compartir audio para que se escuche bien. No estamos compartiendo audio. El romanticismo busca la libertad auténtica de la realidad de la vida, la cual puede proyectarse en todas las artes de manera diferente. Siguiente. El teatro romántico En el teatro romántico europeo destacó en Francia, España y Alemania. Las primeras obras románticas nacen en Alemania, medio siglo antes que en España y Francia. Obras como Fausto, del alemán Goethe, y Los bandidos, de Friedrich von Schiller destacaron. En Francia, por otro lado, frente al melodrama, destacó la obra Los Miserables de Victor Hugo. Siguiente. El teatro romántico español. El teatro romántico surge con mucha fuerza en España en la década de los 30. Toman de ejemplo los trabajos de escritores franceses y alemanes, y principalmente se escriben tragedias y melodramas. Siguiente. En España destacaron dos escritores, el Duque de Rivas y José Zorrilla. El Duque de Rivas destacó por su obra Don Álvaro o la fuerza del Senó, y José Zorrilla destacó con Don Juan Tenorio como su obra principal. Gracias por su atención. Bien, prevenido grupo 7. Buenas tardes. Buenas tardes.
Se ve mi pantalla. No, aún no. Ahora sí, solo que está de lado. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7, que está compuesto por los números de lista del 6 al 10. La historia del teatro y del romanticismo español. ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué es el teatro romántico? El teatro romántico usaba obras menos dramáticas con las que intentaban impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras guardaban un misterio. Los autores también utilizaban el teatro romántico para reflejar su visión de la vida como un conflicto y su mundo de sentimientos y emociones. Siguiente diapositiva. Algunos autores del teatro romántico, hay muchos autores románticos en España, pero destacan más el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción del Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del Sinó, donde cuenta que don Álvaro, enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor, don Álvaro mata al padre y hermano de ella, accidentalmente huye y Leonor va a un convento. Solo voy a ocupar un tiempito nada más porque ya lo han repetido varias veces. Eso de la fuerza del sino es como que dijéramos la fuerza del destino, oigan, para que ya no lo digan sí, no, sino que es fuerza del sino o fuerza del destino, eso significa. Bueno, don Álvaro mata al padre y hermano de ella accidentalmente, huye y Leonor va a un convento donde otro hermano de Leonor se encuentra con ella y la mata. Don Álvaro le mata por accidente y se suicida. La obra principal de José Zorrilla nació en Valladolid. Es Don Juan Tenorio, donde narra a don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas se enamora de doña Inés y ella igual. Inés salva el alma de su amado por sus pecados y ambos mueren. El teatro romántico en España. El teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principalmente escriben tragedias y melodramas. Características del teatro romántico. El amor es el tema principal que desembocan en desastres. Se combina la prosa y el verso. Los personajes son históricos, por lo tanto abundan escenas violentas. Se mezcla lo trágico con la lógica. Los sentimientos prevalecen más que la razón. El autor busca conmover al espectador. Los paisajes están entrelazados con los sentimientos del personaje. El teatro romántico en Europa. Destacó principalmente en Francia y Alemania, además de España. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que Francia y España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, que destaca su obra Fausto, y Schiller con su obra Los bandidos. Y eso ha sido todo, muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Bien, prevenido, grupo 8. Buenas tardes, somos el grupo 8. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el teatro romántico. El origen del romanticismo. El origen del romanticismo puede ubicarse a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Se desarrolla en Europa en una etapa de la historia que está marcada por el ascenso de la clase burguesa y al mismo tiempo en medio de las ideales de igualdad, fraternidad y libertad que llevó a la Revolución Francesa.
¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridades a los sentimientos. El teatro romántico en España. El teatro es una parte fundamental del desarrollo del romanticismo en España. Frente al neoclasicismo se alza el drama romántico. El teatro romántico español lleva al escenario las tensiones de la sociedad y los conflictos existenciales del hombre, pero ambientadas en el pasado histórico o legendario de la Edad Media. Obras más reconocidas en el romanticismo: Frankenstein o el moderno Prometeo, Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan de Lord Byron, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. José Soria. Vallisoletano, era hijo de José Soria, caballero, un hombre chapado a la antigua y de ideología absolutista, seguidor del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón y relator de Real Chancillería. Su madre, Nicomodés Moral, era una mujer muy piadosa. Tras varios años en Valladolid, la familia pasó por Burgos, donde el padre fue nombrado gobernador. Duque de Rivas, Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, Córdoba y Grande de España, fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, que hoy goza de notoriedad por su drama romántico, Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Muchas gracias. Ok, muy bien, con el tiempo ahí. Ok, No. grupo 9. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítame. Buenas tardes. Somos el grupo 9, que estamos conformados por Camila Estefanía, Liliana Michelle, María José, Mónica Michelle, Génesis Janet y yo, Jonathan Polanco. ¿Qué es el teatro romántico? Es un movimiento cultural originado en Alemania, en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. ¿Cuál es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas? Alemania. ¿Qué autores románticos españoles son los que más destacaron? Duque de Rivas y José Soria. Características del teatro romántico. Las obras de teatro romántico tienen en común estas características. El tema principal es el amor que desencadena una serie de desastres. Se combinan la prosa en el verso y estos últimos son de diferentes medidas. Los personajes se sacan de un pasado histórico y abundan las escenas violentas. Se mezclan elementos trágicos con elementos cómicos. El autor hace prevalecer los sentimientos sobre la razón y busca conmover al espectador. Se utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos de los personajes. El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y en Alemania, además de España. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que Francia y España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, del que destaca su obra Fausto, y Schlegel.
con su obra Los bandidos. En Francia triunfa la melodrama con un gran sentimiento por la parte del público francés. Destacó principalmente Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, una de las obras más conocidas del siglo. Dice, el teatro dramático interrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritos franceses y alemanes. Los autores principales escriben tragedias y melodramas. Autores y obras de teatro dramático. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción del Duque de Rivas destacó su obra Don de Álvaro o La fuerza del asesino, que narra la historia de Don Álvaro, enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Del sino, no del asesino, del sino. Del sino. Don Álvaro mata al padre y al hermano de Leonor accidentalmente. Huye y Leonor se ve a un convento. Otro hermano de Leonor se le encuentra y mata a su hermana. Don Álvaro le mata accidentalmente otra vez y se suicida. La principal obra de José Zorrilla nació en Valladolid. Es Don de Juan Tenori, que narra la historia de Don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas se enamora de doña Inés y esta también se enamora de él. Y Inés se salva el alma de su amado por sus pecados y los dos mueren en paz. Autores y obras del teatro romántico. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción del Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del asesino, que narra la historia de... El cine. Lo volví a leer. Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya lleva 4 minutos. Lo dejé continuar por lo mismo, ¿verdad? Pero son 4 minutos ya. Vamos, grupo 10. Gracias. Prevenido grupo 10. Después del grupo 10, recuerden que empezamos la ronda de preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. El teatro romántico. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Sus características fundamentales: la ruptura de la tradición auténtica en búsqueda constante. Por eso sus rasgos revolucionarios es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza de la vida y al hombre mismo, que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla. Incluso dentro de una misma nación se manifiesta de distintas tendencias, proyectándose también en todas las artes. ¿Qué es el teatro romántico? El teatro romántico usaba obras menos dramáticas con las que intentaban impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras daban un misterio. Los autores también utilizaban el teatro romántico para fijar su visión de la vida como un conflicto y su mundo de sentimientos y emociones. Características del teatro romántico. Las obras del teatro romántico tienen en común estas características. El tema principal es el amor que desencadena una serie de desastres. Los personajes se sacan de un pasado histórico y abundan las escenas violentas. Se utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos de los personajes. El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y Alemania, además de España. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes de Francia y España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, del que destaca su obra Fausto, y Schiller con su obra Los bandidos. En Francia triunfa el melodrama con obras
con un gran sentimiento por parte del público francés. El teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principalmente escriben tragedias y melodramas. Autores y obras del teatro romántico. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. Gracias. Bien. Bien, chicos, hasta aquí pues hemos terminado lo que son las exposiciones de los grupos del 1 al 10. Recuerden que al finalizar la clase, creo que lo voy a hacer en WhatsApp, ahí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan hacer su autoevaluación y suban sus presentaciones.